En el último número del diario Gillibrand en sus 13, el periodista César Gillibrand se pronuncia en contra de el grupo El Comercio, el cual le está brindando todo el apoyo a la candidata Keiko Fujimori, a pesar de que esta candidata está envuelta en actos de corrupción y está siendo procesada por lavado de activos, entre otros delitos. Antes, en los tiempos de los fustanes y los calzones con blondas, El Comercio decidía quién debía ser presidente de la República, quién tenía que pasar al vestíbulo de los que debían esperar, quiénes estaban proscritos y malditos. El viejo diario, fundado por un chileno y un argentino en 1839, fue durante décadas el filtro que usó la oligarquía para que ningún hereje se colara en el elenco, y cuando algún intruso evadía los controles, entonces El Comercio solicitaba a los militares el golpe de estado correspondiente. Así sucedió, como se sabe, con Guillermo Billinghurst, derrocado por el entonces coronel Óscar Benavides, el que más tarde fuera el canciller de hojalata más vistoso y reaccionario de nuestra historia. ¿Cuál fue el pecado de Billinghurst? Bien sencillo, pensar en el obreraje, en los salarios, en el tamaño y el precio del pan. El Comercio se enfrentó al APRA auroral, no la del ladrón suicida, con un odio infinito. No es que El Comercio detestara al APRA porque no le gustara el estilo combativo de Aya de la Torre, ni porque juzgara inapropiados sus ternos de provinciano, ni sus temeridades sanmarquinas. El Comercio odió al APRA de nacimiento porque el APRA quería quebrarle el espinazo a la oligarquía y proponía una nueva sociedad. Ese odio encontró una coartada en el asesinato de Antonio Miro Quesada y su esposa María Laos, pero ese crimen reprochable ocurrió en mayo de 1935, 3 años después de que El Comercio celebrara los fusilamientos en masa en el Trujillo alzado de la revolución aprista. El diario más viejo del Perú estaba acostumbrado a que los militares mataran a quien fuera necesario, y así lo demostró en 1948, cuando volvió a respaldar el golpe de estado del general Manuel Odría en contra de Bustamante y Rivero, y cuando se cayó en los 7 idiomas de la cobardía cuando los apristas poblaron otra vez las cárceles y cuando Luis Negreiros fue asesinado en plena calle. Recordemos además que el golpe de Odría fue uno que concibió el otro gran diario de las derechas armadas del Perú, La Prensa, de Pedro Beltrán, el hombre encargado de velar por los intereses de la oligarquía agraria y por las franquicias del capitalismo estadounidense. En los años 30, cuando Hitler ya era una amenaza mundial y Mussolini era el fascista que preparaba la invasión de Etiopía, don Carlo Miro Quesada Laos, subdirector del Comercio, escribía artículos alabando al líder nazi y sugiriendo que el fascismo era la salida para la postración mundial brotara después de la crisis de 1929. Esos textos, que hoy avergüenzan a alguno de sus descendientes, fueron el prólogo del libro Lo que he visto en Europa, publicado en 1940, y que es una abierta apología de la propuesta nazi-fascista. Claro, si El Comercio había sido sancherrista y urrista y camisa negra, ¿por qué uno de sus más notorios editorialistas no iba a encandilarse con el siniestro rigor alemán del Tercer Reich y el Imperio Romano resurrecto por el imbécil de Mussolini? El Comercio era el poder detrás del trono de esa republiqueta manejada por los varones del azúcar y el algodón. Los latifundistas de la sierra se hacían cargar en andas y los siervos besaban sus manos. El Perú era una novela vieja, un país varias veces vencido y todavía rentable para las élites. Cuando Belaúnde candidateaba a la presidencia en 1962, El Comercio le dio cabida no porque creyera en su tibio reformismo, sino porque estaba convencido de que él derrotaría a Aya de la Torre. Cuando Aya de la Torre fue el primero en esas elecciones, El Comercio fabricó la teoría
de las elecciones amañadas. Instó a la Fuerza Armada a que interviniera y logró el golpe del general Ricardo Pérez Godoy en contra de Manuel Prado. En las elecciones del año siguiente, en 1963, fue elegido Fernando Belaúnde, a quien la propaganda derechista terruqueaba a su gusto. Sí, porque la demonización es el método que la derecha peruana ha usado siempre para deshacerse de los que quieren un nuevo reparto de la torta. Hoy, El Comercio es un capo obeso que tiene 2 televisiones, una gavilla de periódicos. Tiene el 80% de ingreso publicitario de la prensa escrita y cerca del 40% de las ganancias del rubro televisión. Es un monstruo empresarial que no podría existir en ninguna democracia que vigilara el poder de la concentración empresarial y los oligopolios. Y este conglomerado, donde sigue figurando en su directorio gente como Pepe Graña Miró Quesada, el gran amigo de Alan García y secuaz de Odebrecht, quiere que votemos por una delincuente que desciende de un condenado a un cuarto de siglo de prisión. No hay rubor alguno en la proposición, se dice sin asco, se esgrimen hasta asesinatos sin investigar para justificar ese voto por la indignidad. Se dice que el Perú será un campo de batalla si la señora Fujimori no se sienta en el sillón presidencial. Y se habla de Venezuela, a pesar de que todos sabemos que Castillo, por más primario que sea, jamás podrá hacer lo que Cerrón quisiera con un Congreso donde tendrá minoría, y donde volvería a tenerla si quisiera cerrarlo después de 2 censuras de gabinete. Con Castillo vendría la incertidumbre y la gestión errática o mediocre, pero del Castillo más dudoso podremos librarnos hackeándolo desde la prensa y el Congreso. Con Keiko Fujimori ya sabemos de qué linaje hablamos. Será el mismo plan que borró las instituciones, que sembró el miedo para blandir la mano dura enderezadora, que compró o intimidó a la oposición, que aduló o alquiló a la prensa, que subvirtió el Tribunal Constitucional, que hizo del dinero público arca encontrada para los forajidos a su servicio. Será la metástasis de un proyecto dinástico que ya nos ensució. Lo que El Comercio y los suyos no entienden es que no votar por Keiko es un asunto de dignidad nacional. Votar por la hija de quien engañó al país es rendirle un homenaje a la indecencia, es condonar lo sucedido, es amnistiar ya no a Alberto Fujimori, sino a los Colina, a los Beto Curi, a Montesinos. Es olvidar con espíritu cómplice que el señor Fujimori huyó de este país y se refugió en Japón, donde sacó su verdadero pasaporte y quiso ser senador. ¿Somos tan acomplejados en el Perú como para votar por quien encarna toda esa pesadilla y la sigue llamando el mejor gobierno de la historia? ¿Llegaremos a eso? Estas fueron las palabras de César Hildebrand con indignación, porque se ve que toda la prensa está en santa cruzada contra la candidatura de Pedro Castillo. Bien, ese fue todo el video y dime, ¿qué opinas tú? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete y no olvides activar la campanita para recibir más videos como este. Gracias.